Bueno, entonces estábamos diciendo que vamos a ver un poquito sobre el continente europeo. Liz, ¿Qué manda? es que le quería preguntar, vamos a leer en el libro, es que yo no tengo mi libro aquí. No, solo vamos a ver aspectos generales que no vienen incluidos en el libro. Ah, Ajá, gracias. bueno. Entonces vamos a hablar un poquito sobre Europa. Dice que Europa es uno de los continentes que conforman lo que se llama el supercontinente euroasiático o Euroasia. Está formado por Europa y Asia unidas. Dice. Entre el 6% y el 8% del área terrestre está ubicado en este continente. Sin embargo, el segundo continente más pequeño, sin embargo, es el segundo continente más pequeño en cuanto a tamaño. Ahora bien dice, el continente europeo posee una gran variedad de idiomas, más de 50, entre los que se puede destacar el ruso, inglés, francés, alemán, español y portugués. En él habitan entre 739 y 743 millones de habitantes, ¿verdad? Europa se divide en 56 estados soberanos. Sin embargo, no todos tienen reconocimiento internacional. A su vez, se puede dividir en Europa Oriental y Europa Occidental. El más grande de los países de Europa es Rusia y la ciudad, nación independiente más pequeña de la ciudad es el Vaticano. Ahora veamos. Historia de Europa. Nosotros pues hemos visto a lo largo de todo, de sexto primaria, todos los pocos temas que hemos visto, pues vimos un poco de historia de Europa, ¿verdad? Todo lo que fue la Edad Media, toda esta situación, pues se vivió intensamente en Europa. Y dice, la historia de Europa se remonta en la Edad Media en el año 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano, puesto que a partir de allí existieron diferentes formas de alianza para que cada región o país uniera sus poderes con otros. Así, una de las guerras que duró mayor cantidad de tiempo fue la Guerra de los 100 Años, que tuvo lugar durante la Edad Media y que tal como su nombre lo indica, duró más de un siglo. Con la Edad Moderna, las guerras e intentos de unión no cesaron. Así tuvo lugar una guerra llamada la Guerra de los 30 Años. Desde el punto de vista histórico, Europa es el continente que mayor ha iniciado en la historia de otros países y continentes, incidido, perdón, en la historia de otros países y continentes. Así fue partícipe del descubrimiento como el descubrimiento de América, ¿verdad? Conquistas, como en el caso de América, ¿verdad? Las conquistas de América, guerras, invasiones, revoluciones, etcétera, etcétera. En numerosas oportunidades había diferentes destinos, ¿verdad? Europa es uno de los principales continentes, ¿verdad? Que tuvo mayor auge dentro de lo que fue la conquista, ¿verdad? Tanto de Guatemala como Salvador, Honduras, ¿verdad? Toda Centroamérica. Que sus conquistadores, ¿verdad? Eran españoles, ¿verdad? De uno de los tantos países que existen dentro de Europa, ¿verdad? Y toda esa historia, pues nosotros ya no la sabemos, ¿verdad? Cómo fue que vinieron a América, ¿verdad? Pues se instalaron aquí y ahí se van a dar cuenta aquí de lo que vamos a leer, que muchas cosas son exactamente iguales, ¿verdad? Como nosotros las tenemos aquí en Guatemala, por ejemplo. Entonces vamos a hablar un poquito sobre los límites de Europa. Dice que Europa se encuentra bien delimitada
en el Mar del Norte por el Mar Glacial Ártico, al oeste por el Océano Atlántico y sur por el Mar Mediterráneo. Sin embargo, al este del continente, la división entre Asia y Europa no se encuentra del todo clara, dice. No obstante, se cree que el límite está marcado por los montes Urales, junto al río Ural, las montañas del Cáucaso y el Mar Caspio y el Mar Negro. De este modo, tanto Turquía, Kazajistán, Georgia, Rusia y Azerbaiyán se encuentran en el límite de ambos continentes. Ahora vamos a hablar un poco sobre el clima de Europa. Al ser un continente muy extenso, posee varios tipos de climas, aunque en su mayoría son climas templados. Esto significa que en suma el clima no es demasiado variable en diferentes épocas del año. Vamos a hablar un poco sobre la flora y la fauna de Europa. Dice que dado que Europa tiene casi toda su superficie atravesada por un clima templado, tanto la flora como la fauna son muy abundantes. En cuanto a la flora del continente, se encuentra cubierto de un 80-90% de bosques. El oso pardo, el alce, el lobo, la musaraña común, la ardilla roja, el corzo, el ciervo, el erizo europeo, el murciélago, el lince, y el zorro son algunas de las especies que habitan en casi la totalidad del continente. En cuanto a las aves, existen más de 800 especies, existen más de 100.000 especies de invertebrados y 75 especies de anfibios. Un poco del relieve de Europa. A lo largo y ancho de todo el continente europeo se pueden ver tres tipos de relieve. Lo que es la llanura, desde los montes Urales hasta el océano Atlántico. Conjunto de macizos viejos, que son los montes escandinavos, macizos centrales francés, la selva negra y los montes de Bohemia. También está el conjunto de montañas jóvenes, que en este caso son los Alpes y los Pirineos. Como resultado de esta gran variedad de relieves y producto del tipo de clima que se encuentra en casi la totalidad del mismo, la cantidad de ríos y sus caudales es muy abundante. Cultura europea. En cuanto a su cultura, se destaca la gastronomía que cuenta con gran prestigio y reconocimiento mundial. Muchos países son reconocidos por sus platos de alta cocina, puesto que utilizan ingredientes refinados y exclusivos. Sin embargo, el aporte cultural que ha hecho este continente a lo largo de la historia ha marcado los ejes y la historia de otros países. En otras palabras, se puede decir que Europa es la cuna de la cultura occidental. ¿Verdad? Yo creo que muchos de nosotros, yo digo que todos hemos probado, ¿verdad? Lo que es una lasaña, lo que es una pasta, lo que es una pizza, ¿verdad? Todas estas comidas son europeas y es algo muy común, ¿verdad? Que nosotros vemos acá. Sin embargo, su nacimiento o de dónde vinieron, pues es de Europa. Dice, religión de Europa. Al ser un continente con una gran diversidad cultural y gran participación histórica, es importante mencionar que habitan diferentes tipos de religiones. Sin embargo, el porcentaje de católicos es el más elevado, siendo mayoría en 23 países. Como religiones importantes, aunque secundarias en número de miembros, se encuentran los ortodoxos, que están presentes en 10 países, protestantes, que se encuentran en 9 países de Europa, y musulmanes. Ahí no lo miro ustedes. Lo dejé muy abajo. Que se encuentran en dichos países de este continente, ¿verdad? Ahora veamos sobre la economía y política de Europa. Pues la economía de Europa
presenta distintas características dependiendo de los países. No obstante, muchos de los países de Europa pertenecen al primer mundo. Entre ellos se encuentran Alemania, Inglaterra, Francia, entre otros. Se podría decir que la mayoría de los países de Europa Occidental pertenecen al primer mundo. Como producto de una economía relativamente estable, en suma al índice de longevidad de la vida de los habitantes de dicho continente, existe un elevado caudal de inmigrantes que llegan de diferentes partes del mundo con la esperanza de poder habitar en dicho lugar. En cuanto a la economía, sus principales actividades son la agricultura, ganadería, pesca, minería, turismo y explotación forestal, ¿verdad? Europa es uno de los continentes que más turismo tiene. Si nosotros vemos, ¿verdad? En Europa, pues está lo que es la Torre Eiffel, está, creo que si no estoy mal, son los canales de Viena, si no estoy mal, donde muchas personas viajan para ver todos estos atractivos turísticos, ¿verdad? Entonces el turismo es una de sus fuentes mayores de economía en este continente. Ahora la demografía de Europa. Este continente se caracteriza por poseer un control de natalidad elevado, es decir, que existe un reducido número de nacimientos en relación con la cantidad de habitantes y de fallecimientos que hay. En otras palabras, la población media es adulta o anciana, teniendo un elevado índice de vida al nacer que alcanza en promedio entre 75 y 80 años. Luego tenemos un poquito sobre qué es la Unión Europea. A menudo se hace referencia a Europa como término similar a la Unión Europea. No obstante, es importante mencionar que no todos los países europeos pertenecen a la organización de la Unión Europea. Esta Unión Europea es la única en el mundo con atribuciones legislativas, ¿verdad? Bueno, vamos a ver un poquito más explicado, ¿verdad? Lo que es el continente europeo. Solo permítanme. Europa. Pon mucha atención. Abre tu libro de geografía. Ajá. ¡Oh! El continente europeo es el viejo continente para América. Este tiene una extensión de unos 10.430.000 kilómetros cuadrados. En una comparación con los otros continentes es muy pequeño. 3 veces más pequeño que África y 4 más pequeño que Asia. Limita al norte con el océano glacial ártico, al oriente con el continente asiático, al sur con los mares Mediterráneo, Negro y Caspio, y al occidente con el océano Atlántico. Entre sus principales ríos encontramos al Volga, considerado el más extenso del continente europeo. Posee 3.530 kilómetros. El Danubio fluye de oeste a este, antes de desembocar en el Mar Negro. El Sena y el Rin, que desembocan en el océano Atlántico. En el continente europeo hay gran número de lagos. La mayoría de ellos se originaron durante la época de las glaciaciones y están localizados en las zonas que fueron más afectadas por este fenómeno, es decir, en el norte y en los Alpes. Su lago más grande es el Ladoga, con 17.600 kilómetros cuadrados. En su relieve sobresalen la Gran Llanura. Va desde los montes Urales hasta el océano Atlántico y ocupa la mayor parte de Europa Oriental. Conjunto de viejos macizos, ubicados en el norte, donde están incluidos los montes escandinavos,
los montes de Bohemia y la Selva Negra. Conjunto de montañas jóvenes, ubicadas al sur. Comprende los Alpes y los Pirineos. La altura más importante es el Elbrus, 5.633 metros sobre el nivel del mar, en el Cáucaso. La cadena montañosa más extensa son los montes Urales. Políticamente, Europa está dividida en 43 países independientes y 7 dependencias. El país de mayor extensión territorial es Rusia, con 4.552.000 kilómetros cuadrados. Y el de menor extensión territorial es Ciudad del Vaticano, con 44 kilómetros cuadrados, lugar de residencia del Papa, mayor monarca de la Iglesia Católica. La flora de Europa ha sido transformada por la expansión humana. Solo los bosques de las zonas montañosas del norte y los del centro de Rusia europea han permanecido relativamente a salvo de la devastación. Por otra parte, Europa está cubierta en su mayoría de bosques plantados que han vuelto a ocupar tierras desmontadas. Las regiones árticas de Europa Central y las vertientes superiores de sus montañas más altas se caracterizan por la vegetación de tundra, constituida fundamentalmente por líquenes, arbustos y flores salvajes. La mayor parte de la gran llanura europea está cubierta de praderas, donde habitan animales de menor tamaño como la liebre, la comadreja, el hurón, el conejo, el erizo, la ardilla y el zorro. En Europa hay gran número de pájaros autóctonos, como el águila, el búho, el halcón, el ruiseñor, la paloma y el gorrión. ¡Ay, pobre de mí! Pero tal vez lo más interesante de Europa son sus maravillosas historias de caballeros, damas y dragones que forman parte de su mitología. Este tema de las historias de caballeros me gusta mucho, como el tema que sigue. ¡No te lo pierdas! Muy bien. Bueno, entonces durante esta semana pues vamos a estar hablando un poquito sobre Europa, ¿verdad? Ya solo nos falta un continente después de Europa, ¿verdad? Y ya terminamos lo que es los 5 continentes del mundo, ¿verdad? Entonces vamos a estar hablando un poquito sobre Europa. Y con esto, chicos, terminamos ahorita nuestra clase de sociales y ahorita vamos a ir con comunicación y lenguaje. Entonces nos desconectamos y nos volvemos a conectar, chicos. Adiós. Adiós.